y luego nos empezamos a adentrar en lo que es los trastornos. Tenemos que la concentración de iones hidrógeno o de hidrogeniones va a ser muy importante para el funcionamiento de todos los sistemas enzimáticos, tanto intracelulares como extracelulares. Y pues este valor se tiene que encontrar en límites muy estrechos, que va de 7.35 a 7.45, y se regula por varios mecanismos, principalmente estos que tengo acá, los sistemas amortiguadores, del cual el más importante va a ser el sistema de bicarbonato, que ahorita vamos a hablar un poco más, por el centro respiratorio mediante la regulación de la presión de dióxido de carbono, y el riñón va a tener igual un papel muy importante en esto mediante la excreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y también la producción de nuevos iones de bicarbonato. Aquí nada más antes de empezar con esto les puse lo que es un poco en general los valores normales que podemos encontrar en una gasometría. En este caso nos interesan los de la presión de dióxido de carbono, el pH normal y el bicarbonato, que los marqué ahí. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de los amortiguadores. Un amortiguador va a ser cualquier sustancia que es capaz de unirse de manera reversible a los hidrogeniones. El más importante en el cuerpo, como ya les mencioné, va a ser lo que es el bicarbonato. El bicarbonato, mediante esta reacción, mediante la anhidrasa carbónica, bueno, se va a formar el ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, y se forma el bicarbonato y el ion hidrógeno. Y esta reacción es muy fundamental para lo que es amortiguar los hidrogeniones. Esta reacción va a ser igual muy importante, especialmente a lo que es el nivel pulmonar, para la excreción de dióxido de carbono, y para a nivel renal también. Ahorita vamos a ver. En cuanto a lo que es la regulación respiratoria, se va aumentando las concentraciones de dióxido de carbono. Esto va a propiciar, perdón, una disminución de lo que es el pH, y la eliminación de estos mismos pues va a aumentar el pH. Entonces, este es un sistema de regulación que va a funcionar de manera rápida, a diferencia del renal, que ahorita vamos a ver, que es más efectivo, pero es más lento. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha abajo, una gráfica que muestra cómo el pH afecta lo que es la ventilación a nivel pulmonar. Mientras más disminuye el pH, aumenta lo que es la ventilación alveolar para intentar compensar y lo que es eliminar el dióxido de carbono. Ahorita vamos a ahondar un poco más igual. En cuanto a lo que es la regulación a nivel renal, tenemos que en condiciones normales casi todo el bicarbonato va a ser reabsorbido por los riñones. Tenemos que se va a reabsorber en dos puntos, lo que es el túbulo contorneo proximal y a nivel distal. La mayoría, el 80-85%, se reabsorbe en lo que es nivel proximal, que es la imagen que está en la izquierda. Lo que va a ocurrir es que el bicarbonato como tal no se reabsorbe así de manera directa, no puede atravesar la membrana. Entonces, lo que ocurre es que en la luz tubular se va a haber un intercambio mediante una bomba de sodio hidrogeniones, que va a excretar hidrogeniones a lo que es la luz tubular. En la luz tubular se va a formar el ácido carbónico, que se va a excretar en forma de agua luego, y el dióxido de carbono se va a entrar por difusión pasiva a la célula. Y este dióxido de carbono, que entra tanto de la luz tubular como de la propia de sangre, luego va a reaccionar igual mediante la anhidrasa carbónica y va a formar lo que es ácido carbónico, que se va a disociar otra vez en bicarbonato y iones hidrógenos, que son los que se expulsan, y así funciona. Luego estos bicarbonatos se van a pasar a lo que es al torrente sanguíneo mediante un cotransportador con sodio. Y entonces de esta manera, por cada hidrogenión que es excretado hacia la luz tubular, se va a reabsorber de manera igual un bicarbonato a lo que es el torrente sanguíneo. Y esto es a nivel proximal. Y a nivel distal, lo que va a ocurrir es que
igual va a actuar lo que es la anhidrasa carbónica, se va a formar el bicarbonato y los iones hidrógenos, pero en este caso los iones hidrógenos se van a excretar mediante transporte activo por una bomba dependiente de ATP. Y de la misma manera el bicarbonato se va a pasar al torrente sanguíneo, en este caso por un cotransportador con iones de cloro. A nivel renal igual van a existir lo que son otros amortiguadores, los que son el de amoníaco y el de fosfato, y estos van a servir para que se pueda excretar los iones hidrogeniones cuando ya se ha reabsorbido todo lo que es el bicarbonato. Este sistema le permite al cuerpo excretar más iones hidrógeno cuando es necesario, y también este mismo sistema, como no se está como tal reabsorbiendo bicarbonato, los iones bicarbonato que se forman son de novo, es decir, o sea, agrega un bicarbonato a lo que es a la sangre, al torrente sanguíneo. Tenemos el que es de amonio, que es los dos que están, amonio y amoníaco, que son los que están a la izquierda, que van a producir, mediante la degradación de la glutamina, van a mandar bicarbonato al torrente sanguíneo, y lo que es la molécula de amonio se va a excretar a la luz tubular mediante un contratransportador con sodio, y estas se eliminan de manera directa a la luz tubular. Y el que está a la derecha es el que es de fosfato. Sí, ese es el de fosfato. En este caso, los iones hidrógenos igual se van a excretar mediante un transportador de sodio y hidrogeniones, y aquí se van a excretar, se van a unir se van a excretar en forma de sales a la luz tubular. Y de la misma forma, un bicarbonato, tanto en el de fosfato como en el de amonio, un bicarbonato se va a añadir a lo que es el torrente sanguíneo. O sea, generan bicarbonato estos dos sistemas. Ahora vamos a hablar un poco ya de lo que es esto de la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica va a existir un descenso de lo que es el pH, que se puede deber principalmente a dos mecanismos. Uno, que hay una producción excesiva de ácidos o ácidos exógenos que están ingresando al cuerpo, que van a ser los de anión GAP elevado. Ahorita vamos a hablar qué es esto del anión GAP. Y también pueden ser por pérdida de bicarbonato. En este caso, el anión GAP va a ser normal, o lo que se conoce como una acidosis metabólica hiperclorémica. Ahora, ¿qué es este anión GAP o brecha aniónica? A ver, pásame la anterior, por favor, Misael. Y Sí. dime un número. 19. 19. Luis Eduardo Sub. Luis Eduardo. Está Luis Eduardo Sub. Es posible que no. Rodrigo. León. Dígame, doctora. A ver, ¿qué es la brecha aniónica, Rodrigo? La brecha aniónica es la diferencia que se produce por la cantidad de aniones no medibles que la sangre o el líquido extracelular debería ser completamente electronegativo, ¿no? Y la brecha aniónica en teoría debería ser 0, pero nosotros solamente utilizamos para la fórmula los cationes y los aniones que normalmente medimos. En el caso de los cationes, pues el principal sería el sodio. También algunas fórmulas toman en cuenta el potasio, y a eso se le resta la suma de los aniones medibles, que serían el bicarbonato y el cloro. Sin embargo, esta resta no da 0 porque existen muchos aniones pues, que no estamos tomando en cuenta, que son los no medibles, y están formados principalmente por proteínas, fosfato, sulfato.
Y es una medida útil en el caso de cuando estamos ante una acidosis metabólica, porque nos puede decir si esa acidosis metabólica se va a deber a una mayor producción de hidrogeniones, o que la persona haya consumido, no sé, un ácido, o si es por pérdida de bicarbonato. De acuerdo. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Puedes continuar, Misael. Perfecto. Bueno, entonces, como ya lo mencionó muy bien Rodrigo, esta brecha aniónica o anion gap, lo que va a representar es la diferencia entre las cargas positivas y negativas que normalmente se miden de rutina. Como dijo, en general el cuerpo es eléctricamente neutro, pero hay ciertas cargas que pues no se miden de manera habitual porque no son sencillas, ¿no? Entonces, las que se miden de manera habitual son las que son más abundantes, en el caso de los aniones, el cloro y el bicarbonato, y los cationes, el sodio, y algunas toman en cuenta el sodio y el potasio, pero normalmente es solo el sodio. Entonces, esta brecha nos va a indicar cuando... Bueno, ahorita lo vamos si lo explicamos ahorita, se entiende mejor con esta gráfica que está aquí a la derecha. Bueno, la fórmula es la que está arribita, es los iones sodio menos la suma de los iones bicarbonato más los iones cloro. Y nos debe dar un valor normal de 10 más menos 2.000 equivalentes por litro. Ahorita, entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, esta brecha nos va a indicar el origen nos va a orientar en lo que es el origen de la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque cuando la acidosis metabólica se debe por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una cetoacidosis. Cuando se debe a una cetoacidosis, lo que está ocurriendo es que se están produciendo ácidos, una mayor cantidad de ácidos, y eso es lo que nos está disminuyendo el pH. Cuando ocurre esto, el anion gap se va a elevar porque esta brecha medible ¿cómo se dice? Se hace más amplia porque se está produciendo, en este caso, las cetonas. Entonces, como estas van a aumentar el anión porque no... perdón. Porque producen van a producir lo que son aniones no medibles, perdón. Y por eso se incrementa la brecha. En cambio, cuando tenemos una acidosis metabólica, esa sería la B en la gráfica. Entonces, pero cuando tenemos una acidosis metabólica, por ejemplo, por pérdida de bicarbonato, podría ser, por ejemplo, de origen renal o de origen intestinal, lo que va a ocurrir ahí es que pues no hay una entrada como tal de aniones o de cargas nuevas. Entonces, lo que ocurre es que el cuerpo, para intentar de conservar esta electroneutralidad que debe haber en el cuerpo, se va a elevar lo que es el cloro para tratar de conservar esta electroneutralidad. Entonces, el anion gap se va a permanecer igual, porque aunque está disminuyendo el bicarbonato, el cloro está aumentando. No sé si me expliqué bien, me revuelve un poco al final, pero... No, bien. De hecho, dime un número, Misael. ¿Me puedes decir un número? ¿Hasta qué número está? ¿Es del 1 al 20? Hasta el 21. 16. Stephanie Reyes. Sí, doctora. A ver, Stephanie, ponnos otro ejemplo y ponlo en una letra, por favor. En ABC. Cualquier ejemplo que se te ocurra de acidosis metabólica y con anion gap, como tú quieras, normal o brecha amplia, como quieras. Y ponlo en alguna letra, en A, B o C. No entendí muy bien. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el de los vómitos, pienso yo. Hay un paciente con vómito
Pero no dio como poner eso de ABC. Es por ganancia, ganan ácidos, pierden en bicarbonato o están por el exceso de cloro. ¿Cómo lo ves? No sé si lo ves porque se ve bien allá. Allá se ve cómo pasa. En la roja es el anión GAP. La imagencita. El azul es el bicarbonato y el verde es el cloro. Entonces, en una hay más cloro, en la otra se está perdiendo el bicarbonato y en la otra se va a aumentar el anión GAP por los aniones no medibles, como ya lo explicó en el ejemplo de la cetoacidosis, que es el ejemplo que dio Misael, que hay una ganancia por la formación de los cuerpos cetónicos y entonces por eso hay un aumento de la brecha. Entonces, en tu ejemplo, por ejemplo, en los vómitos, ¿cuál sería? Yo creo que sería la opción C, porque al haber vómito aumenta, si mal no me equivoco, perdón, no, al haber vómito disminuye el bicarbonato, creo, porque se elimina el ácido clorhídrico del estómago. Entonces habría un aumento de bicarbonato. No estoy muy segura, sí, o sea, me confundo un poco si podría ser la A o la C. También depende a veces de la etapa de los vómitos, por ejemplo, si es al inicio o es después. Muy bien, Stephanie, está bien con eso. ¿Alguien más que quiera explicar, ya sea el ejemplo de los vómitos o dar otro ejemplo de qué es lo que pasa para que lo podamos comprender todos de acuerdo a como ya lo explicó Misael? Saúl, Antonio, adelante. Sí, doctora, más que dar un otro ejemplo, quería ver si me queda claro. Por ejemplo, en el caso que dijo de la cetoacidosis, en la cetoacidosis hay un aumento, bueno, en el anion gap, pero no sé si lo estoy entendiendo bien, por el bicarbonato y el cloro están tratando de eliminar los ácidos libres. Más el bicarbonato, Saúl. Okay. Más el bicarbonato, que es por la acidosis, que la acidosis es producida, que lo vamos a ver el lunes, pero veas que nada en la acidosis, de la cetoacidosis, es producida por la formación de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen varios orígenes, ¿verdad? Hay varios tipos, pero generalmente aquí hay una disminución de lo que, más que nada, el cloro, allá no es nada, no es tanto, ¿no? Sino más bien es el bicarbonato por la misma acidosis que está generando la formación de los cuerpos cetónicos, que sería el aumento de la brecha por otras causas. Ok, doctora. Pues. Ok. A ver, voy a ver quién más. A ver, Valentina. Pues yo solo quería dar el ejemplo de que creo que sería el tipo B con un anion gap normal. En casos a veces de diarrea, ¿no? Se supone que disminuye el bicarbonato, pero el cloro es el que se ve afectado, entonces el anion gap permanece normal porque es un ácido pues todavía medible, es un anión, perdón, medible y no es que se esté incorporando nada o que no se esté desechando un ácido no medible, un anión no medible. Es correcto, Valentina, pero si no me equivoco, esa es la A, porque la de brecha, no sé si de... No sé, sí. Ok, sí, es que aquí lo que tiene, perdón que te interrumpo otra vez, aquí ustedes pueden ver el anion gap cómo está en el dibujito. ¿El anion gap está amplio o está normal? No sé si lo ven. En uno sí. Es por el bicarbonato y en la otra es por el cloro y la otra, bueno, ya le explicaron, ¿no? Entonces, ese que estás dando tú sería más bien ¿de acuerdo, Valentina? Pero ¿no sería la C porque incrementa el cloro? Entonces. Eso también puede ser. Es que, sí, por ejemplo, por ejemplo, en la diarrea y en los vómitos, yo les diría ya, por ejemplo, que lo vamos a ver, supongo que también en los otros trastornos puede generar también alcalosis. Es que eso es variable dependiendo de la etapa en la que se encuentre, que puede generar luego una acidosis, o puede generar al principio una alcalosis. Y eso también puede variar. Entonces, allá con la diarrea y el vómito, bueno, allá tendríamos que
de fijarnos un poco en de qué etapa si hay deshidratación, si ya hay acidosis, etcétera. Ah, ok, gracias. De nada, de todas maneras me imagino que la alcalosis va a volver a aparecer. A ver, Vicente. Gracias, doctora. Retomando el ejemplo de los vómitos, pues típicamente estos producen, cuando hay muchos, producen alcalosis metabólica. Entonces, en la alcalosis metabólica, por pérdidas gastrointestinales, lo que pasa es que se acumula el bicarbonato. Entonces, en este ejemplo sí me iría, como usted dijo, por la A, pero incluso yo le aumentaría un poquito más al bicarbonato y le disminuiría el cloro, porque también existe pérdida de cloro cuando hay pérdidas gastrointestinales. ¿Y eso en qué etapa de los vómitos lo pondrías tú, Vicente? Pues cuando son vómitos repetidos, cuando ya se perdió mucho líquido, entonces se deja de secretar el bicarbonato y es así que se acumula. Es correcto, Vicente. No es generalmente al principio, porque al principio entonces tendríamos la alcalosis. Correcto. Sí. Muy bien. Palmira. Doctora, otro ejemplo de brecha aniónica elevada sería una insuficiencia renal, ¿no? Porque acumula ácidos. Sí, es cierto. Y generalmente la enfermedad renal, ¿en cuál la ponemos? Es correcto. De hecho, creo que, tendríamos que tomar en cuenta, pero las causas más comunes pues son esas, ¿no? Enfermedad renal y algunas intoxicaciones. ¿En cuál la pondrías tú esa, Palmira? ¿En qué letra? No estoy muy segura si sería en la B, porque es tan elevado el cloro y el bicarbonato, o sea, ambos están elevados. En la enfermedad renal generalmente hay acidosis por la ganancia o como tú quieras verlo del bicarbonato, que ya no hay el bicarbonato. Entonces normalmente allá, o como lo miras en una acidosis, sería más bien bueno, yo creo que es la C. Y es no sé si ves Okay. el nivel de bicarbonato, no sé si lo logras ver. Ajá, está más elevado, ¿no? Exacto, exacto, Okay. Bueno, hay una pérdida ya, ¿no? Del bicarbonato. Y nosotros lo vamos a traducir. Y es una brecha aniónica que allá es variable también. Aquí, mira, por ejemplo, ahorita que veamos los ejemplos de las brechas aniónicas, si por ejemplo yo les digo, es un paciente con enfermo renal, pero no solo es enfermo renal, sino que además está yendo por un síndrome urémico y el síndrome urémico está generando, por decir algo, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, allá pueden tener algunas variaciones, ¿no? Que ahorita vemos ya cuando tengamos los ejemplos. Adelante, Cristel. Doctora, también un ejemplo podría ser el de la hipoxia, ¿no? Si se llega a producir mucho ácido láctico, quedaría en el B, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, un ejemplo ese sería más o menos similar a una cetoacidosis, ¿de acuerdo? En ese caso, Cristel, se parecería un poquito a lo que es la cetoacidosis. ¿Y en qué parte? Perdón, adelante. Sí, porque si se está produciendo el ácido, quedaría, o sea, como que aumenta la brecha, ¿no? Porque se supone que no estás midiendo eso, pero está afectando a la parte de los electrones, ¿no? En el cuerpo. Exactamente, o sea, en este caso sería el ácido láctico. ¿Y en qué patología podríamos tener esto que estás mencionando, Cristel? Pues cuando hay hipoxia. Un ejemplo fácil, rápido, son tiempos de COVID. Pues en neumonías de POC. Pero más que neumonías, estaríamos hablando de los choques, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, choque. El choque séptico, por ejemplo. Ese es un ejemplo de donde puede ocurrir lo que acabas de mencionar. Muy bien, Cristel. Gracias. Diana. Otro ejemplo igual de acidosis metabólica que consideraría clasificar sería el del uso de diuréticos, porque ahí pues se disminuye el volumen de líquido extracelular y el bicarbonato entiendo que pues también disminuye en consecuencia, y además en el caso de los que son ahorradores de potasio y así, pues también aumenta
por ese lado el lado de los cationes, entonces creo que podría clasificarlo, no estoy muy segura si en el lado de C. ¿Por el cloro dices? Sí, ¿O por porque ajá. por la disminución del volumen de líquido extracelular y del bicarbonato. Pero allá más sería por afectación del bicarbonato. Es probable que lo podamos tener también. Depende de los diuréticos, pero también es probable que lo podamos tener en la... yo creo que ahorita que veamos un poquito más de las patologías, o sea, ya los ejemplos de las patologías, aunque no vamos a hablar de cada una, pero sí para que lo comprendan mejor. Brandon. Sí, doctora. Bueno, creo que otros ejemplos donde veríamos aumentado el anion gap, o sea, porque hay un aumento de aniones no cuantificados, serían la mayoría de las intoxicaciones, como por ejemplo en la de aspirina, donde pues se va a ir acumulando el ácido salicílico. En el pues se va a acumular el ácido fórmico y por ejemplo la mayoría de las intoxicaciones pues van a dar aumento de ácidos aniones no cuantificados que quedarían en la B. Es correcto, Brandon, muy bien. De hecho, las intoxicaciones son de los ejemplos también más comunes. La que acabas de mencionar es la de las más comunes en niños. Ahora, afortunadamente, ya no, ¿verdad? De los salicilatos también tenemos el etilenglicol, que es el famosísimo anticongelante. Es correcto, Brandon. La mayoría de las intoxicaciones también van a estar del lado del B, que son de las más comunes. Raúl. Buenas tardes, doctora. Es Buenas igual tardes. para un ejemplo y para ver si ya como que entendí del todo, saber si aumenta o disminuye. El otro caso creo que sería la rhabdomiólisis, cuando al haber propiamente la lisis celular, pues empieza a haber esta diferencia de aniones no medibles. Y creo que de hecho su característica es que primero va a suceder una acidosis metabólica, lo que con el tiempo también va a llevar a una insuficiencia renal. Esto va a agravar la misma acidosis y también va a aumentar la brecha aniónica, por lo cual supongo que quedaría en la casilla B. Es verdad, y eso pues generalmente va a tener una lesión renal aguda. En el caso de la rhabdomiólisis, tendríamos primero una lesión renal aguda, es correcto. Si se llega a perpetuar esa lesión renal o se complicarse más, pudiera ser que haya cambio, en este caso igual a pero normalmente podríamos, o sea, por ejemplo, que se vuelva ya crónico o más que nada una necrosis tubular o algo así, ya pudiéramos tenerlo, pero generalmente igual, como acabas de decir, es en el lado de la columna B. Muy bien. Muy bien, de hecho, vas a ti, Raúl. Puedes continuar, Misael. Ok. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que ya mencionamos previamente, que son las compensaciones. En este caso, como estamos hablando de una acidosis metabólica, lo primero que va a ocurrir es que va a haber una compensación por parte de los pulmones, una compensación pulmonar. Se va a dar porque se estimulan los quimioreceptores a nivel del bulbo raquídeo y estos van a estimular que se incremente la ventilación. Ahora esta fórmula que está acá, que es la fórmula de Winter, nos va a servir para determinar si esta compensación que se está dando es de manera adecuada. Es decir, por cada elevación de cierto bicarbonato se tiene que elevar por cada disminución, del bicarbonato, se tiene que disminuir igual un poco lo que es la presión de dióxido de carbono para compensar esta acidosis. Entonces, esta fórmula lo que nos indica es si esta compensación está adecuada. Se hace el cálculo, que es 1.5 por los niveles de bicarbonato, más 8, y lo que nos quede, más menos 2, es el rango esperado que debemos tener de dióxido de carbono, si está adecuadamente compensada la acidosis. Esta fórmula que nos está presentando Misael es una de las fórmulas. Antes, cuando nosotros decíamos acidosis metabólica compensada o descompensada, generalmente nos basábamos solamente en el pH, ¿verdad? Si el pH era de menos 7.35, nosotros decíamos es una acidosis. Si el bicarbonato estaba bajo, pues es metabólica. Y si el pH seguía así, 7.30, 7.25, pues decíamos que estaba descompensada.
Hoy en día ya la compensación no se ve solamente por el pH. Se tiene que hacer, tomando en cuenta lo que hace un momento también decía Misael, que en el caso de la parte metabólica, la parte respiratoria es un poco más rápida. Cuando explicó hace un rato cómo son los amortiguadores y todo eso, lo dijo, que la parte renal es un sistema más lento, que es mucho más eficiente, pero es más lento. Cuando nosotros hablamos de las compensaciones respiratorias, en el caso de la acidosis metabólica, la compensación la vamos a hacer con esta fórmula. O sea, vamos a decir, esta es una acidosis metabólica, calculamos el CO2 esperado, que es esta fórmula del PCO2 esperado, y si el PCO2 está en el rango que nosotros estamos esperando para el grado de acidosis metabólica, vamos a decir acidosis metabólica compensada. Y si no está en este rango de PCO2 esperado, entonces vamos a hablar de acidosis metabólica descompensada. En general, toda la parte metabólica utiliza fórmulas para ver la compensación. Gracias, Misael. Puedes continuar. Okay. Bueno, y aquí están pues la mayoría de los ejemplos que ya mencionaron mis compañeros. Tenemos las causas de acidosis metabólica, están divididas por los que tienen anión GAP elevado y los que tienen anión GAP normal. Como ya mencionaron, por ejemplo, la falla renal en el caso de uremia, la cetoacidosis, que pueden ser varias causas, la más muy común, la diabética, acidosis láctica, que igual ya mencionaron en el caso de sepsis. Igual por exógenas, igual mencionaron por salicilatos, etilenglicol, que es el anticongelante, el metanol, y en casos de anión GAP normal, pues tenemos aquí de otros ejemplos, como pueden ser acidosis tubular renal, acidosis urémica temprana, hipoaldosteronismo. Igual mencionaron los diuréticos de ahorradores de potasio. Estos son algunos ejemplos, los más frecuentes o más importantes, pero pues hay muchas causas que te podrían causar una acidosis metabólica. Es correcto. No la quites, por favor. Déjalo un momentito. Por ejemplo, aquí está algo de lo que estábamos comentando un momento. Por ejemplo, la rhabdomiólisis que pusieron de ejemplo. La rhabdomiólisis podría comenzar como una B de una brecha aniónica amplia, pero si genera una necrosis tubular, la podríamos encontrar en una A, como lo pueden ver aquí, en esta tabla A24. Entonces, aquí hablábamos un poquito de lo que es la acidosis tubular, que es parte de lo que estábamos mencionando, que es, por ejemplo, más o menos lo que pasaría también en las diarreas, los vómitos, si ya degeneran una enfermedad renal o un enfermo renal crónico con una necrosis tubular intrínseca, por ejemplo. Los diuréticos que mencionaron, que también puede ser el uso de los diuréticos, de ahorradores de potasio, ¿verdad? Como todos estos, que son las causas más comunes. Las causas de brecha aniónica amplia generalmente son de brecha de los dos tipos. Las más comunes son las de brecha aniónica amplia, que son las más comunes, la cetoacidosis moderada grave y las intoxicaciones y la sepsis, ¿no? Entonces, ahí estarían los grupos generalmente la acidosis metabólica con brecha aniónica amplia. Por eso hay que sacarla, es una ecuación muy sencilla de hacer y para eso nos va a servir, para ver si estamos hablando de aniones no medibles. Adelante, Brandon. Una duda con respecto a lo anterior, cuando mencionamos lo de si es compensado o descompensada. Lo que pasa es que y por ejemplo la paciente tenía de CO2, pero cuando se calculó con la fórmula el CO2 esperado, el rango quedaba entre 27 y 23, entonces estaba por debajo, obviamente el 11 queda por debajo, pero lo clasificaban como compensada. Pero ahorita en que mencionó eso, me quedó la duda porque entendí que si está tanto por arriba, por abajo del rango, sería descompensada, ¿no? Sí, no escuché cuánto tenía, yo lo que no escuché más bien es cuánto tenía de bicarbonato. Tenía de bicarbonato, no me acuerdo, pero el CO2 estaba en 11. Pero habría que hacer, ajá,
es que necesitamos más o menos el bicarbonato para saber. Pero sí, en general, Brando, lo que acabas de decir es lo que nosotros hacemos. La compensación sí está en el rango de más menos 2. O sea, de lo que te dé la ecuación, más menos 2. Si no da, le decimos descompensada, sí. En las partes de los trastornos metabólicos, sí. Ok, gracias, doctora. Al contrario. Puedes continuar, Misael. Adelante. Bueno, la acidosis metabólica como tal, independientemente de su causa, que como ya vimos pueden ser múltiples, va a conllevar ciertas pues, consecuencias en lo que es el cuerpo. A nivel cardiovascular, pues pueden comprometer lo que es la contractilidad cardíaca. También la acidosis metabólica predispone a lo que es la vasodilatación de los vasos, entonces podría tener cierta tendencia a la hipotensión. En cuanto a las metabólicas, pues podría haber resistencia a la insulina. Neurológicas, pues los pacientes igual pueden, dependiendo del grado de acidosis, pueden llegar con obnubilación o hasta inclusive coma. Y en cuanto a respiratorias, pues como ya vimos que hay una compensación ventilatoria, esta hiperventilación puede generar fatiga de los músculos respiratorios y pues empeoraría todavía, porque ya no se podría usar este mecanismo y empeoraría el cuadro. En cuanto al manejo, el manejo en general depende de la causa subyacente. Es decir, consiste principalmente en tratar la enfermedad causal cuando ésta sea posible y se administra bicarbonato solo en ciertas situaciones específicas. No a todo paciente con acidosis metabólica se le va a administrar bicarbonato. Cuando esté indicado, este debe ser con cautela y siempre se deben valorar los riesgos y los beneficios o sea, debe ser muy individualizado dependiendo de las comorbilidades del paciente y tomando en cuenta, o sea, no solo la acidosis, sino tomando en cuenta otras características. Aquí esta tablita la saqué del Tintinal y te menciona 3 indicaciones en las que están indicado el bicarbonato en la acidosis metabólica, que es cuando hay una hipobicarbonatemia muy grave, que la define como menor a 4 miliequivalentes por litro, una acidemia muy grave, menor a 7.5, cuando hay una amplia diferencia aniónica, cuando hay síntomas de choque, o sea, datos de gravedad, síntomas de choque, irritabilidad del miocardio, o no responde a medidas que se tomaron. Y también una acidemia hiperclorémica grave es otra indicación para el uso de bicarbonato. Y aquí a la derecha, esta fórmula la saqué del Farreras. Es para el cálculo de bicarbonato. Se calcula lo que es el déficit de bicarbonato, que se calcula mediante la concentración de bicarbonato en plasma. Pero se calcula el déficit de bicarbonato. Se resta el bicarbonato deseado. Aquí te ponen 24, pero sé que es variable dependiendo, es muy individualizado dependiendo del paciente. Te ponen aquí 24, que es el rango normal, pero puede ser menos. Y menos el bicarbonato actual. Esto se multiplica por 0.5 y esto se multiplica por el peso corporal. Esta fórmula nos va a dar lo que es el déficit de bicarbonato. Se menciona que se debe reponer este déficit. La mitad de este déficit se repone en 20 y se vuelve a reevaluar este déficit y se evalúa si se sigue o no aplicando el bicarbonato. Porque hay que tener cuidado porque no se puede aplicar muy rápido porque podríamos causar una alcalosis como ya hay sistemas compensatorios activados, si le ponemos mucho bicarbonato podemos llevarlo al otro extremo. No la quites, Misael, por favor. Déjala allí. ¿Y qué pasó, Vicente? Dime. Gracias, doctora. Cuando decimos que un paciente está compensado o descompensado, ¿confiere un mejor pronóstico o peor, o es indiferente? No, claro, es un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que una acidosis metabólica la está compensando el CO2, como acaba de mencionar hace un momentito Isael, que a ver, puedes ponerme antes que esa donde estaban ándale, aquí, las consecuencias. No, en esta. Por ejemplo, si tú estás diciendo
que el CO2 te está compensando, estás hablando que no vas a tener tanta respuesta a nivel o descompensación a otros niveles como neurológico o respiratorio, porque el CO2 todavía es suficiente para mantener una adecuada ventilación y a nivel neurológico para una adecuada oxigenación, ¿no? Entonces, para eso es la compensación, para ver si las otras partes están haciendo todavía la función de compensar y lo están haciendo bien. Entonces, obviamente, muchísimo mejor pronóstico si están compensados, porque quiere decir que todavía ese centro respiratorio es adecuado y bueno, podemos inferir que con eso nos va a presentar por el momento otras complicaciones. Ok. ¿Y la instauración de la compensación se ve desde el principio o es una vez que ya haya pasado cierto tiempo? No, normalmente cuando es metabólico es simultáneo la compensación. Ahora, en la siguiente, aquí. Estas son las principales indicaciones. En la guía de cetoacidosis les puse, de hecho está esta pregunta, ¿cuáles serían las principales indicaciones del uso de bicarbonato? Aquí están las principales y me gustaría que lean nuevamente la parte donde dice que el paciente verá, son a medidas de apoyo vital, incluida la ventilación, todo eso, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que el paciente, a pesar de todo lo que le están haciendo, persiste con acidosis, que son refractarias a tratamiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Normalmente nosotros vamos a tratar todo, pero si las medidas son refractarias es cuando nosotros vamos a valorar el uso del bicarbonato. Bien han dicho que el bicarbonato tiene muchos efectos colaterales, además de la alcalosis metabólica, ¿verdad? Entonces, hay que individualizarlo, hay que ver las indicaciones, estas son las principales, pero podríamos decir que haya hipercalemia, que haya un edema agudo pulmonar, alguna otra patología, un edema cardiogénico, etcétera, ¿no? Otras que pudieran sugerir que podemos usar el bicarbonato. Esta fórmula que nos dio también Misael es la fórmula más utilizada, pero lo que es la constante de 0.5, que es el agua corporal total, de la cual ya nos habían platicado en la clase pasada, se reduce en muchas fórmulas para evitar que se ponga un exceso de bicarbonato. La constante generalmente que nosotros vamos a manejar intrahospitalariamente, individualizando el caso, ya tomando la decisión de que lo vamos a utilizar, la constante más utilizada es la de 0.3. Otro punto que es importante que tengan en cuenta, algo que mencionó Misael, es que el bicarbonato ideal pues no puede ser 24. O sea, por ejemplo, si en la primera indicación dice que el bicarbonato sea menor a 4 miliequivalentes, hay bibliografías que hablan desde 5 a 8 más o menos de bicarbonato con acidemia grave y bicarbonato entre 5 y 8, por ejemplo, pues no lo vamos a llevar a 24, ¿verdad? O sea, no, nuestro bicarbonato ideal no puede ser 24, puede ser un 15, puede ser un límite bajo, bueno. En una cetoacidosis diabética, por ejemplo, que tenga 5, 4 bicarbonato, pues no quieres que tenga 24. Con que tenga 15 vas a estar más que feliz. Entonces, ese va a ser su bicarbonato ideal. La constante que nosotros más vamos a manejar es 0.3. Y después mencionaba Misael que se divide entre 2. Normalmente se divide entre 3, o sea, el resultado total se divide entre 3. La tercera parte, aunque ya habían mencionado en la clase de líquidos, la primerita clase, mencionaron que el bicarbonato no se administra en bolo. Generalmente el primer tercio sí se administra en bolo. O sea, ejemplo. De hecho, creo que el ejemplo sería mejor si tuviéramos ya en una cetoacidosis, por decir algo. Tenemos un déficit de bicarbonato, no sé, por ejemplo, lo podemos hacer y al cabo ahorita les voy a poner, por ejemplo, una ecuación. Tenemos un bicarbonato de 5 en un hombre que pesa 70 kilogramos. Vamos a hacerlo. Y yo ya les dije que su bicarbonato ideal va a ser 15. ¿Cuánto es el déficit de bicarbonato? Espero que me haya... 70, ya, lo puse aquí en el chat, ya lo escribí, 70 y tiene 5, lo queremos llevar a 15. ¿Cuánto es su déficit de bicarbonato? 10. No, con la fórmula, ¿ok? Es el bicarbonato ideal
que es, en este caso sería 15, menos el bicarbonato actual, que en este caso sería 5, por 0.3, que era lo que les decía, por el peso, que son 70 kilos. ¿Cuánto es su déficit de ese paciente? ¿Me expliqué? 231. 231. Anótenlo, por favor, en el chat. Ahí lo estoy poniendo. Déficit de bicarbonato. Deme un segundo. 8. El déficit de bicarbonato. Anótenlo, por favor. Bueno, que alguien lo anote o yo ya no. Muy bien. A ver, Melissa. 210. No sé si estoy haciendo mal. Es que es posible que los... ¿Cuánto te dio? 210. Lo hiciste, es que yo les dije que lo pueden hacer por 0.3. No sé si lo hicieron por 0.3 o por 0.5. A mí también en realidad, punto 210 y lo hizo con 0.3. yo creo que es por eso, que unos lo hicieron con 0.5 y otros 0.3. Realmente no importa. Lo importante es que hagamos un pequeño ejercicio para que lo vean. Ahora, ¿cuánto es un tercio? Si tomamos en cuenta los 210 que ya les dio, ¿cuánto es el tercio? Está fácil, ¿no? ¿Cuántos mil equivalentes es un tercio de eso? Que es el que se va a pasar de primero. 70. Y 70, muy bien. Si tomamos en cuenta también lo que ya mencionamos, que una ampolleta, la clase pasada, ¿cuántos mil equivalentes dijimos que tiene una ampolleta? 84. No, una ampolleta. 8.9. Ajá, 8.9. ¿en cuántos mililitros se acuerdan? En 10. Correcto. ¿Cuántas ampolletas tendríamos que administrarle? ¿Y cuántos mililitros? Hay esta presentación y hay otro que pusieron también, recuerdo, que es la de 50, pero la más común que hay es esta que están dando ustedes, 8.9 igual con 10 mililitros. Ok. ¿Cuántas ampolletas le vamos a pasar? Tomando en cuenta que ya hicimos todo el análisis de que sí se lo vamos a poner, ¿eh? O sea, ya usamos otras medidas, ya lo intentamos, ya le manejamos líquido, y si ya tomamos la decisión de administrarlo, aquí tenemos. ¿Cuántas ampolletas le vamos a administrar al paciente? 78.60. Bueno, ampolletas. Ajá, son 70 entre 8.9. Ajá. ¿Cuánto es? Creo que sean 8. O sea, da 7.86, pero supongo que obviamente se redondea. Correcto, exacto, no hay 7.86 exactamente, 8 que vienen siendo 80 mililitros. Eso se pudiera manejar en bolo, esas 8 ampolletas, o sea, así como va. Cada una se van cargando y se van pasando. Y después volvemos a hacer todo, o sea, una gasometría, otra vez el cálculo, si otra vez tomamos la decisión de continuarlo, sobre todo eso va a pasar en la citoacidosis grave, eso puede pasar también cuando hay hipercalemia severa o refractaria de tratamiento, también puede ser que nos pase cuando hay una intoxicación que todavía está persistente la acidosis. Entonces, allá vamos a volver a hacer la cuenta, volvemos a hacer la ecuación, y ahora lo que vamos a hacer al dividirlo entre 3 es que el primer tercio ya se lo pusimos en bolo, supongamos, aunque les dé diferente. Y a lo mejor no me explico, pero por ejemplo, si el 5 llegó a 7 o a 8, ¿por qué no sube un montón? No va a llegar a 15. Normalmente es un estimado, pero no lo logramos, sobre todo con una sola. Entonces, a veces consideramos continuar la infusión. Entonces, volvemos a hacerlo con 8, puede volver a ser nuestro bicarbonato ideal 15 o 18, o ya puede ir a ser hasta 20, más o menos, mi bicarbonato ideal. Volvemos a hacer la ecuación, volvemos a sacar el déficit, pero ya no le vamos a administrar el tercio en bolo. El otro tercio lo vamos a poner en una infusión para 8 horas. Es decir, supongamos lo mismo, el mismo caso, el mismo paciente. Le vamos a poner 8 ampolletas en 250 mililitros de solución salina para 8 horas. Entonces, el primer tercio del déficit se administra el bolo, se hace la gasometría, se vuelve a hacer el cálculo, y después de eso, el segundo tercio se administra para 8 horas, y el tercer tercio pudiera ser que se administre para las siguientes 8 o 16 horas.
Eso va a depender de la decisión de ver cómo va la acidosis. Si la acidosis ya se corrigió, pues no va a ser necesario la siguiente. Entonces, el tercio es en bolo y el segundo tercio es ya en infusión, tal y como lo habían dicho antes. Adelante, Rodrigo. Tengo unas preguntitas. Adelante. Como ya había mencionado, el bicarbonato esperado va a depender del paciente, pero ¿cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta para fijar el bicarbonato esperado? Ay, tu corazón, Rodrigo, ahí es tu corazón. Si tienes 5, no lo vas a, tu corazón te va a decir que 22 o 24 es mucho para ese paciente. Entonces vas a decir, yo con 15 la hago. Entonces eso te lo va a decir. No hay un criterio en particular que yo te diga y no creo que lo encuentres, sino que más bien tú te vas a tener que guiar un poco en tu experiencia, en lo que te gustaría. Por ejemplo, si lo tienes en una cetocidosis grave, con que llega una moderada, pues a lo mejor ya te vas a dar por bien servido, ¿no? Entonces allá en eso te vas a basar. Vas a decir, no te aclaré nada, pero no hay un punto en el que yo te diga que es específico. Ok, ya es el que lo quieres llevar, ¿no? Más o menos. Exactamente, Okay. exactamente. Ok, otra preguntita. En la fórmula redondeamos las ampolletas. Bajamos la constante precisamente por eso, ¿no? Como para evitar pasarnos de bicarbonato. Exactamente. O sea, te da esa ventanita, ¿no? Exactamente. Para evitar que veas una alcalosis, exactamente. Te puedes ir hasta el límite un poquito más alto, como lo hicieron ahorita, de 7.6 al 8. No va a pasar nada tampoco. Ok, gracias. De nada, Rodrigo. Jocelyn creo que ya no tiene la duda. Dami. Doctora, en la fórmula la constante siempre puede ser 0.3 o 0.5, porque me pareció ver que igual usaban a veces 0.4, entonces no sé si, o sea, puede ser lo que... Exacto. La constante, más bien, ese es el rango, Dami, de 0.3 a 0.5. ¿Qué les recomiendo yo? Usarla de 0.3. ¿Por qué? Porque el cálculo les va a quedar un poquito más bajo y entonces nos vamos a evitar pasar. Sin embargo, les repito, da la experiencia, ya cuando tengan un poquito más de experiencia y todo, van a darse cuenta que decir, no, bueno, no me estoy quedando corto, le voy a tener que poner más, o el paciente sí lo va a aguantar, etcétera. Pero la constante más utilizada por nosotros es la de 0.3. Pero efectivamente, Dami, es de 0.3 a 0.5. Es correcto. Gracias, doctora. De nada, Vicente. Gracias. Una vez que estabilicemos el paciente en 15 de bicarbonato, ¿lo tenemos que subir a 24 o dejemos que solito lo haga? Solito lo hace. Ya por ejemplo, 15 estaría fuera de cualquier criterio para uso de bicarbonato ya. Un bicarbonato de 15 ya no es un criterio para uso de bicarbonato. El bicarbonato tiene, de verdad, es de, por ejemplo, paro, bueno, no me pareció leerlo, pero, por ejemplo, paro prolongado también es otra indicación, ¿no? Que se puede utilizar por la acidosis que hay. Entonces, son criterios especiales que es cuando se utiliza. Pero ya un bicarbonato de 15 está fuera de criterio. Elías. Doctora, y en ese caso, entonces, si por ejemplo pasamos el primer tercio y el segundo, y en ese momento se estabiliza, ¿ya no le tendremos que pasar el tercero? Así es, Elías, no necesariamente. Así es. Ok, gracias. Hay que estarlo reevaluando. Por eso se tienen que hacer las gasometrías. Por eso, pues tristemente, si no tienen gasómetro, no pueden hacer nada, ¿no? Tal vez como medida salvadora, pues así ha calculado, le pueden poner, con muchas guías lo manejan, ¿no? Para que sale 10 ampolletas de bicarbonato, ¿no? Pero no es lo ideal, o sea, lo ideal es hacerlo con la fórmula del cálculo, no es así nada más pasarle 10. Jocelyn. Hola, doctora. Con respecto a lo que está mencionando de pasar en bolo el bicarbonato, tiene que ser o sea, donde yo lo leí, decía que puedes pasar la mitad de lo que necesita y luego tendrías que hacer la valoración con una gaso. Pero igual decía que, mi pregunta es aquí, como en cuánto tiempo tendrías que hacer la gaso, porque dice que tendrías que esperar aproximadamente creo que 4 horas para hacerla porque se puede sobreestimar el efecto del bicarbonato si lo haces pues enseguida, como a las 2 horas, porque todavía no se ha equilibrado. Es cierto eso, lo que acabas de decir. Sin embargo, en una situación común,
el bicarbonato debe estar haciendo su efecto ya en los primeros 30 minutos, una hora. Y yo te puedo decir algo, si lo haces a la hora, por decirte algo, y sigue saliendo bajo, a las 4 horas va a estar peor. En cambio, si a la hora ya estás viendo cambios y ya aumentó, entonces sí te puedes esperar. Puedes pasar la mitad, tal y como lo dijo Misael. Misael dijo, pasas la mitad. Lo que yo les dije es que pasas un tercio para evitar sobresaturarlo. Eso les dije yo, pero la guía lo van a encontrar como que pasan la mitad. Eso también es cierto y lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. ¿Qué les recomiendo? Como les acabo de decir, que solo pasen un tercio, que solo pasen un tercio. Y eso es más como experiencia que a que pases el medio. Y luego, les decía, si a la media hora no mejoró nada, a las 4 horas va a mejorar menos y se va a empeorar, ¿no? Pero si ya en la media hora, una hora, le haces una gas y ya ves que está mejorando, te puedes esperar con toda precaución y toda tranquilidad 4 horas, sin problemas. Pero si no mejoró enseguida, menos va a mejorar después. Puedes continuar, Misael. De nada, Jocelyn. Se durmió Misael. Solo cambió su diapositiva. Perdón, es que estaba silenciado. Bueno, ahorita lo que sigue es, vamos a hablar de acidosis respiratoria. En cuando hablamos de acidosis respiratoria, principalmente se debe a lo que es una hipoventilación alveolar. Lo que va a ocurrir es que se caracteriza por un descenso del pH, obviamente, debido a una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono. Y esto va a propiciar un aumento compensador de bicarbonato en el plasma. Aquí en el cuadrito de la derecha tengo algunas causas de acidosis respiratoria. Como pueden ver, a cierto punto todas tienen cierta relación o sea, se relacionan más o menor medida con hipoventilación alveolar, ya sea por depresión del centro respiratorio, sobredosis de ciertos sedantes, como por ejemplo barbitúricos, o pueden también ser enfermedades propias del pulmón, como enfermedad como EPOC, por ejemplo, que es muy común en nuestro medio, o otras agudas, ¿no? Como neumonías y así. Y Déjame pueden ser molesto también... a alguien. Misael, dame un segundo, vamos a molestar a alguien. Yo sé que, pero no te voy a pedir un número porque yo ya sé qué número quiero molestar. Déjame buscar. Okay. A ver, Jaime Cruz. Dígame, doctora. Bueno, para que no sufra solo, espérame. ¿Quién va a exponer contigo, Jaime? Rodrigo. Sí, doctora. ¿Quién es yo? Rodrigo Ojeda. Ok, muy bien. Bueno, entre los dos, díganme cuáles de los que están leyendo, de las causas de acidosis respiratorias que tiene en la diapositiva, Misael, ¿cuáles son por hipoventilación alveolar? Neumotórax. Escríbelo. ¿Quién lo escribió? Quiero ver que lo escriban para que no se les olvide y luego le toman una foto. Bueno. Pero eso lo podemos hacer después. Jaime, ¿tú dijiste neumotórax? Sí. Ok. Escríbelo. Así está sentado en análisis acá. ¿Qué más? ¿Serían todas las toracopulmonares? ¿Rodrigo? ¿Quién habló ahora? Ajá, es que... Rodrigo, sí. Ok. Es que Tú tengo dices esa que duda, todas doctora. las... sí, no. Esa no, las toracopulmonares, todas son por hipoventilación. Nuestra parte es ir a la escuela. No las he terminado de leer todas, pero creo que la mayoría. Las que dicen toracopulmonares, Rodrigo. Sí. Escríbelo, Rodrigo, pero escríbelo completo y tú también, Jaime. No todas es por hipoventilación alveolar. Okay. Y luego que alguien haga el favor de tomarles una foto a eso que están escribiendo para que me lo aclaren ese día. ¿Y tú qué piensas, Misael?
Misael se volvió a ir. Yo creo que se duerme en ratitos. Eso es algo que Perdón, hay que... se me olvidó otra vez desmutearme. Sí, eso veo. Yo creo que aprovechas para dormirte un rato y ahora ya nos quitaste hasta la diapositiva. Que le decía que hasta cierto punto yo entiendo que de cierta u otra forma todas las que están ahí mencionadas causan hipoventilación alveolar. ¿En serio? Voy a sacar mi bate. Muy bien, Misael. No, Misael. Pero vamos a esperar pacientemente hasta la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Rodrigo ya no lo ha escrito, por lo que necesitamos que lo escriba y ya luego lo explicamos. La mayoría de las causas, deja que lo escriba para que yo te lo diga, si no va a decir que él también lo dijo. La mayoría de las causas de hipoventilación pero la mayoría de las causas de hipoventilación son de origen extrapulmonar. Lo vamos a platicar. Y sí, la mayoría, lo que sí es correcto dejar de una vez asentado es que la acidosis respiratoria sí es más común, el mecanismo más común es la hipoventilación alveolar. Eso es efectivamente. Y de estas, la mayoría son de causa extrapulmonar. De eso lo vamos a platicar después. Eso es correcto. Puedes continuar, Misael. Ok. Bueno, en lo que es la acidosis respiratoria, vamos a tener dos fases. Una que es la aguda, que en menor de 24 horas, y la crónica ya después. Esto es importante por lo que los mecanismos compensatorios aquí en la acidosis respiratoria pues son diferentes, porque si recordamos a lo mencionado previamente, en este caso el problema está a nivel pulmonar respiratorio. Entonces, pues no se puede compensar el mismo pulmón. Entonces, la compensación tiene que ser de a fuerza de origen renal y esta compensación pues es más tardada. Entonces, no va a ser de manera inmediata. Entonces, aquí está lo que son los mecanismos compensatorios. Por cada elevación de la presión de dióxido de carbono de 10 milímetros de mercurio, a partir de 40, se va a elevar un miliequivalente el bicarbonato si es aguda, es decir, en la menor a 24 horas. Y cuando ya es crónica, esta elevación va a ser de 3 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva la presión parcial del dióxido de carbono. Y esos cuadritos que están acá abajo son otras fórmulas que lo que sirven para determinar es, miren cuánto se debe elevar el dióxido de carbono en base a los hidrogeniones. Esto nos serviría en casos de problemas mixtos para determinar que únicamente el problema es respiratorio. Si estos no salen como está acá indicado, nos indicaría de que aparte de una acidosis respiratoria, pues tenemos una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Bueno, esto está difícil, la parte de abajo, pero de la parte de arriba, yo creo que ahí sí, eso es mejor no tan profundo, no lo quiten, ¿no? Pues está perfecto que lo estés diciendo, pero se pueden confundir un poco. Lo importante, la parte de arriba, el cuadro del medio, que a partir de 40 por cada 10 nos vamos a saber si es aguda, si se aumenta un miel equivalente, lo que estábamos hablando del bicarbonato. Y si es solo 3, más o menos, vamos a hablar de la cronicidad. Eso es por el tiempo de compensación, de lo cual ya habíamos mencionado que la parte respiratoria tarda un poquito más, ¿no? Entonces aquí ya está, 1 o 3. Y eso es lo que más se utiliza, aunque realmente en la acidosis respiratoria no se usa tanto esta fórmula de compensación, por lo que ya hemos mencionado varias veces, que el mecanismo de compensación suele ser lento. Entonces, normalmente nosotros no hablamos tanto de eso, si ya lo compensó el bicarbonato o no, aunque esta fórmula es más útil para saber si es agudo o crónico. Y puedes continuar, Misael. Ok. Bueno, las manifestaciones van a depender de la concentración de la presión de dióxido de carbono y del tiempo de instauración, es decir, si es aguda o es crónica y en cuánto tiempo se instauró y si existe aparte de la acidosis una hipoxemia acompañante.
las manifestaciones pues, más frecuentes que podemos encontrar son ansiedad, somnolencia, ya más graves podrían ser confusión, alucinaciones, psicosis o ya llegar hasta el coma, ¿no? En los casos más graves. Trastornos del sueño, pérdida de la memoria, esto estaríamos hablando más de un cuadro crónico, cambios en la personalidad, etc. Estas últimas nos hablarían más de una acidosis respiratoria crónica. Y en cuanto al manejo, pues básicamente el problema pues es respiratorio, entonces se dirige a la enfermedad causal. Ya vimos que pueden ser varias, tanto extrapulmonares como intrapulmonares. Y pues lo más común es que se requiera asistencia respiratoria, puede ser invasiva o no invasiva, dependiendo de la gravedad y si está acompañado o no también de hipoxemia, en el caso de una aguda. Y cuando es crónica, no se debe corregir de manera brusca, porque como ya está compensada, podemos generar lo opuesto. Entonces, cuando se trata de la crónica, pues es tratar la enfermedad de base que le está causando. Por ejemplo, una muy común sería, por ejemplo, un EPOC que no esté tan bien controlado, que no podría estar causando una acidosis respiratoria crónica. Pues si se maneja el EPOC, esta acidosis crónica se va a ir resolviendo poco a poco y no va a requerir más apoyo. Y pues sería todo por mi parte. Ahorita seguiría mi compañera. Muchas gracias, Misael, gracias. En este punto, recordar que el tratamiento más que nada va a ser por ejemplo, en la parte aguda, si hablamos de hipoventilación alveolar, como pusieron hace un momento, las principales causas son de causas como las sobredosis o más bien la intoxicación con opioides, por ejemplo, el Guillain-Barré, la mistenia, etcétera. Entonces, esos trastornos en lo que se corrigen, si están interrumpiendo o generando acidosis respiratoria grave o están con franco deterioro ventilatorio, entonces es mejor que mientras corrigen la causa subyacente, como ya mencionó Misael, lo mejor es la intubación, porque es una intubación temprana que más que nada es protectora en lo que ustedes pueden corregir la causa subyacente, ya sea la intoxicación por opioides, ya sea la mastenia o el Guillain-Barré, que se deben poder resolver, ¿no? Pero no, como el tratamiento no es tan inmediato ni tan efectivo, entonces por mientras pueden hacer lo que es la intubación temprana. Las medidas no invasivas se dejan un poquito más, lo vamos a platicar un poco más cuando hablemos de POC y la parte de insuficiencia respiratoria. La ventilación invasiva se deja un poco más para aquel paciente que está despierto, que puede, más bien con el paciente con el POC, etcétera, ¿no? Pero si el paciente está generando una acidosis respiratoria grave, lo mejor es lo que les acabo de decir, una intubación temprana y ya posterior a esto, y ya que se corrija la causa y el paciente solito empiece a agarrar otra vez, entonces se desteta. Rodrigo, estaba viendo tu pregunta, más bien tu mano. Sí, quería preguntar si para ponerle, o sea, para nombrar una acidosis respiratoria, siempre tenemos que decir si es aguda o crónica, además de si está compensada o descompensada. Bueno, aquí no podría decirte lo mismo. O sea, aquí ya no vas a tanto decir acidosis respiratoria compensada o descompensada, porque es difícil saber eso, saber si está compensada o descompensada. Con que digas acidosis respiratoria, está bien. Y por otro lado, sí es mejor decir si es aguda o crónica. No lo puedes saber con certeza, pero si haces la fórmula puedes decir probablemente aguda. Entonces, eso es más como un comentario que como, por ejemplo, una pregunta de examen, ¿no? Tú puedes poner, esto es un análisis gasométrico. Acidosis respiratoria probablemente aguda, porque ya hiciste tu fórmula y ya te diste cuenta que lo que estás esperando de bicarbonato corresponde más a una aguda, pero no es tan certero, ¿no? Sobre todo en el caso de la parte renal no es tan certero. Ok, gracias. Sí, lo preguntaba porque a veces en los exámenes te piden como que Dios te escribas mío. todo. Espérate el examen y lo platicamos. Adelante, Amuri. Buenas tardes, doctora. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, ya casi noches. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las alcalosis, tanto metabólica como respiratoria. Si le puedes dar al siguiente, por favor, Misón. Bueno, la definición de alcalosis metabólica
es que vamos a tener un aumento del pH que va a estar dado en su mayoría por un aumento del bicarbonato y puede haber al principio un déficit del dióxido de carbono. Realmente las causas iniciales de la alcalosis metabólica van a ser una pérdida exagerada de los ácidos o de los hidrogeniones y el factor de mantenimiento que va a evitar la excreción de bicarbonato, por lo tanto, este se va a acumular y se va a aumentar el pH. El dióxido de carbono va a aumentar como una manera para compensar pues el mantenimiento del bicarbonato dentro del metabolismo. Por lo tanto, estos hidrogeniones, o sea, esta pérdida de hidrogeniones, o sea, va a estar dado porque la pérdida de hidrogeniones va a deprimir el centro respiratorio para mantener adentro el dióxido de carbono. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a tener en la fisiopatogenia 3 mecanismos clave, por así decirlo, para saber por qué hay una alcalosis metabólica. La primera de ellas va a ser una reducción del volumen del líquido extracelular, debido a que al estarse recaptando bicarbonato por medio de los riñones, vamos a tener un aumento también de la reabsorción de sodio y esto va a aumentar la cantidad de líquido que tenemos. Es una manera de compensación, por ejemplo, en los vómitos para evitar que nos sigamos deshidratando. Es minimizar la pérdida de líquidos por otras vías. La segunda causa va a ser un hipermineral corticismo, en la cual como que la base de esto es que por cada ion hidrógeno que se vaya generando, se va a generar un ion bicarbonato igual. Por tanto, en esta causa no vamos a tener una alteración del volumen y tampoco va a responder al cloro, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Como tercer punto vamos a tener el déficit de potasio, en el cual hay un desplazamiento del espacio intracelular, hay un desplazamiento del potasio al espacio intracelular y esto va a favorecer la excreción de los hidrogeniones en el túbulo renal y la reabsorción de bicarbonato. Entonces tenemos en la etiopatogenia estas causas de alcalosis metabólica que podemos ver en el cuadrito, que van a estar distribuidas o van a estar divididas dependiendo de cuál sea la causa principal por la cual hay una alcalosis. Por ejemplo, en los vómitos, el uso de diuréticos, en especial los tiazidas y los de asa, van a estar con una reducción del volumen extracelular. Los hipermineralcorticismos son este tipo de enfermedades que normalmente son unos hiperaldosteronismos primarios o van a ser una causa primaria. También se encuentra, si no estoy mal, el síndrome de Batten, bueno, no. Son estas causas. Por aparte está la enfermedad del hígado y la enfermedad del síndrome de Batten y Hittelman. Y pues también vamos a tener la administración de álcalis de manera externa, pero esta solamente va a ser una causa de alcalosis metabólica cuando hay una deficiencia de la función renal. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. En el cuadro clínico, realmente en la alcalosis metabólica no van a haber signos o síntomas específicos. Sin embargo, vamos a tener lo que vemos en este cuadro respecto a, o sea, esto es lo que se va a poder ver en el paciente cuando tiene una alcalosis metabólica. En el sistema nervioso central vamos a tener confusión mental, estupor, pueden tener convulsiones. En los pacientes con insuficiencia renal tener una hipoventilación importante.
en el sistema cardíaco, arritmias auriculares y ventriculares con una prolongación del segmento ST y las ondas U. Y en el muscular, dependiendo de cómo sea la alcalosis, si es aguda, pueden haber tetania, irritabilidad muscular, por disminución del calcio iónico. Y en la crónica vamos a tener debilidad muscular, hiporreflexia y una menor contractibilidad cardíaca. En los laboratorios vamos a tener estos valores, en el cual vamos a encontrar en una gasometría, si no estoy mal, y en los laboratorios en general, una elevación del bicarbonato, un pH mayor a 7.5, una presión un dióxido de carbono aumentado igual, puede encontrarse un potasio disminuido, un magnesio disminuido de igual manera, y dependiendo de cuál sea la causa de la alcalosis, si tenemos una reducción del volumen, vamos a encontrar el cloro disminuido, es decir, menor a 10 miliequivalentes por litro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en las causas que tengan esta reducción del volumen, vamos a poder administrarles cloruro de sodio para que los pacientes puedan reaccionar o puedan contrarrestar la alcalosis. En cambio, cuando tenemos un hipermineralcorticismo, vamos a tener un cloro mayor a 20 miliequivalentes. Por tanto, estos no van a responder a la terapia de fluidos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Justamente lo que venía mencionando, en el tratamiento, dependiendo de cuál sea la causa o qué es lo que veamos en el paciente en los laboratorios, es como vamos a ir respondiendo. Si tenemos una disminución del volumen, vamos a tener que administrarles cloruro de sodio. Si hay una disminución del potasio, pues hay que administrar el cloruro de potasio. Si hay una mayor expresión de hidrogeniones, lo que se puede hacer es darles a los pacientes antagonistas de hidrogeniones o inhibidores de la bomba de protones. Y dependiendo de la administración de sustancias acidificantes, solamente se va a dar o se va a considerar dar si el paciente tiene un dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio. Estas sustancias van a ser el cloruro de amonio, ácido clorhídrico y las sales de aminoácidos como la arginina y la lisina. En el hipermineralcorticismo, lo que tenemos que hacer es primero pues tratar la causa que haya elevado este pH. Hay que corregir la falta de potasio porque siempre vamos a tener una disminución del potasio en estas causas, y hay que hacer una restricción dietética de sodio. En el síndrome de Battery-Hittelmann, pues la espironolactona y la administración de antiinflamatorios no esteroideos van a lograr aumentar o evitar que siga disminuyendo el potasio en el paciente. Siguiente, por favor. Sí, en urgencias, pues casi siempre verá la alcalosis puede ser de las primeras causas, las dos primeras, ¿no? Una disminución del volumen o que pueden ir acompañadas de disminución de potasio. Como pueden ver ustedes, no hay un tratamiento específico para ambas cosas, ¿no? La solución salina, que es la de arriba, y el KCl para abajo, ¿no? Dependiendo del nivel de potasio, si tiene criterios, etcétera, y la corrección de la que ya habrán platicado. Específicamente, por ejemplo, si estábamos hablando, les decía, vómitos, diarreas, unas fístulas, etcétera, allá pues habrá que valorar el uso. También pueden, por supuesto, antieméticos para tratar de corregir, también pueden utilizar en algún momento necesario, en caso de diarreas persistentes, algún antidiarreico, más que nada como sintomático. Si es una fístula, por ejemplo, gastrointestinal, por ejemplo, a veces tienes que ver cuánto gasto tiene, ver si es quirúrgico, etcétera, ¿no? El tratamiento es muy enfocado a corregir la causa y se apoya mucho de lo demás, o sea, soluciones normales, restaurar arbolemia, administrar potasio, etcétera. Específicamente para la alcalosis no hay nada. Puedes continuar, Amuri. Gracias. Ahora hablando de la alcalosis respiratoria, esta, al contrario de la metabólica, pues se va a dar por una disminución del dióxido de carbono
debido a la hiperventilación. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. La etiopatiogenia pues va a estar dividida dependiendo si es aguda o crónica. En las causas agudas vamos a tener crisis de ansiedad, sepsis, causas respiratorias, fiebre, intoxicación por salicilatos, enfermedades que afectan al centro respiratorio, toda aquella enfermedad que aumente la ventilación pulmonar nos va a dar una alcalosis respiratoria. En cambio, la crónica va a estar dada por enfermedades crónicas hepáticas, pulmonares o incluso neoplasias del sistema nervioso central, que pues estas ya son enfermedades que no son tan, o sea, no son de que aparezcan, que ayer no la tenías y hoy ya la tienes, sino que son progresivas. Si puedes pasar a la siguiente. No, no la pases, que no la pases, te voy a regañar. A ver, Amuri, ¿qué es ansiedad? ¿Perdón? Sí, ya ¿Qué es ansiedad? sé. ¿Y pos? ¿Qué es eso? A ver, explícame. Ok, Amuri, y de tu diapositiva, ¿cuáles crees que sean las causas más comunes en urgencias de alcalosis respiratorias de las que tienes allí? Yo creo que crisis de ansiedad, fiebre y sepsis. ¿Alguien tiene algún otro voto de las que son frecuentes en urgencias? La ansiedad siempre dicen, ¿verdad? El dolor también, la fiebre. ¿Alguien que tenga algún voto intrahospitalario común y corriente? Creo que no tiene nadie ningún otro voto. Una de las causas más comunes en urgencias, a ver, ya vi a Belén. A ver si Belén ya me va a contestar. Vamos a ver. En nuestro medio no creo que sea muy común, pero estoy viendo un video y en muchos lugares es muy común la alcalosis respiratoria por las alturas, o sea, por estar en lugares con diferente altura, cuando cambias de altura. Ah, ok, es correcto, ¿verdad? Como que da cefalea, etcétera. Sí, cierto, es correcto. A ver, Dianey. De las que ya, bueno, la principal que había leído, ya la mencionó mi compañera, estaba síndrome de hiperventilación, la intoxicación por salicilatos, cuando dosis excesivas de xantina, aminofilina, teofilina, la insuficiencia hepática y la septicemia. Creo que esa ya la mencionó. Sí dijo la sepsis, la fiebre, el dolor. Ok, es correcto también, Dianey. Rodrigo. Pues yo le daría un voto también al accidente vascular cerebral que ahí está en el cuadrito de al lado. De las más comunes, ¿verdad? Entonces, no, espérenme. Espérenme un momento. Algo sucedió. Espero que me sigan oyendo. Espérenme, es que algo sucedió. ¿Alguien me oye? Sí, le escuchamos. Ok, ya no veo. Ya estoy como Luis. Pues ya no veo. Voy a hacer algo. Pero, a ver, acá. A ver, ¿qué pasa? Bueno, ya me fui, pero regresé. Entonces, el embarazo, ya pusieron. Y Vicente, ¿tú qué ibas a decir? Espero que no hayas hablado en mi ausencia, Vicente. No, iba a decir sobre el asma y pues el consumo de psicoestimulantes como drogas. De acuerdo, eso también pudiera ser, aunque allá también tendríamos que apoyar, por ejemplo, las drogas y eso, pues también hay que ver si, por ejemplo, son los opioides y esa, pues se pueden ir hacia más otro desequilibrio. A nivel intrahospitalario, a ver, voy a ver, hay otra mano por allá. Jocelyn. Igual y que se puede causar por ventilación mecánica
o por traumatismo craneoencefálico. Ah, ya me acordé. Muy bien, Jocelyn. Eso estaba yo diciendo cuando me fui. Jocelyn, y creo que Rodrigo lo mencionó, las enfermedades neurológicas son de las más comunes en urgencias que cursan con alcalosis, pero más que por la ansiedad, es por la hiperventilación de origen neurogénico, ¿no? Y en el hospital no tienen una idea de lo común que es por ventilación mecánica invasiva. Y eso se debe a que el paciente generalmente no está bien acoplado a los ventiladores mecánicos, o sea, no lo tenemos, por decirlo así, bien sedado, bien planchado, como le quieran decir. Entonces, el paciente está peleándose todo el tiempo con el ventilador y eso genera, de las causas van a haber hasta CO2 de 10, de 8, así horribles, y el paciente intubado. Y eso mucho tiene que ver con el ventilador y la mala que no tenemos a veces los sedantes o las benzodiazepinas o los sedantes adecuados para hacer que el paciente se acople bien al ventilador, ¿no? Y lo mencionaron, otra de las causas, el TC severo y el estado del EBC, el ictus, ¿verdad? Puedes Así. continuar, Amuri. Ok, ¿puedes pasar a la siguiente? Ay, muchas gracias. Entonces, ahora sí, va a ser muy importante pues ver la diferencia entre si hay unas causas agudas o las crónicas en la clínica que va a tener el paciente. En la parte aguda vamos a tener una hipocapnia, una disminución del calcio sérico, irritabilidad, perdón por tantas faltas de ortografía. Lo que pasa es que, No hay perdón, Amuri. Que no, esa es lo la que pasa primera es que se está gastando la pila de mi teclado inalámbrico. Entonces, como estaba escribiendo rápido, a veces no me di cuenta de esas palabras. Bueno, Entonces Amuri. están fallando algunas. Disculpe. Voy a hacer como que oí, pero no lo escuché, así que espero que los otros no les pase nada a su teclado. Ok. Bueno, la irritabilidad muscular, parestesias, peribucales, calambres, tetania y una vasoconstricción cerebral que va a causar vértigos, confusión mental y también convulsiones. A comparación de que si es una alcalosis crónica, normalmente va a estar asintomático o en la mayoría de las ocasiones va a estar asintomático o va a presentar la sintomatología de la enfermedad causante. Entonces, para hacer el diagnóstico, pues tenemos que recurrir al laboratorio en el cual vamos a tener, pues, obviamente un pH, dependiendo si es aguda va a estar elevado o si es crónica va a estar normal, pero sí vamos a tener una disminución del dióxido de carbono. El bicarbonato va a estar aumentado y el fosfato también va a estar disminuido. Siguiente, por favor. Y pues el tratamiento, como en las anteriores que hemos visto, pues es tratar la causa. Si tenemos a una persona con crisis de ansiedad, pues es tranquilizarlo, pues hacerlo que respire en un ambiente rico en dióxido de carbono, como puede ser una bolsa de papel o una mascarilla que esté tapados o obstruidos los huecos que pudieran hacer que salga este dióxido. Pues en pacientes con tratamientos de ventilación mecánica, pues hay que hacer modificaciones entre el espacio muerto, volumen de la ventilación pulmonar y la frecuencia respiratoria. Amuri, ¿cuáles serían los síntomas que más serían asociados a una crisis de ansiedad para saber que el bicarbonato ya está bajo? Sí, perdón, que el CO2 está bajo sin gasometría. ¿Sí me expliqué? Que tú tengas la sospecha que el CO2 está bajo y sin gasometría, o sea, sin que le hagas una gasometría. ¿Cuáles serían tus síntomas que te lo podrían sugerir? La verdad no investigué respecto a eso. Pero tú dime, puedes inventarlo. Pues yo diría básicamente la hiperventilación, o sea, el hecho de que venga un paciente respirando. No, pero si tú ves no sé, a Maluma, vas a tener hiperventilación y a lo mejor no tienes alcalosis sintomática. ¿Cuál sería algo que te lo pudiera sugerir? ¿Qué síntomas te pudieran sugerir que ya vas más allá de lo normal? ¿Pérdida de la conciencia o mareos? No, Dios mío, eso está muy trágico, Amuri. ¿Algo intermedio no hay? A ver, Axel, ¿tú qué quieres decir? Pues era justamente lo de la hiperventilación con desorientación, ¿no? Pudiera ser algo neurológico sin llegar a caer en paro o algo, pudiera ser.
¿Algo más fácil, Belén? Yo pensaría en la utilización de músculos accesorios o algo así como que ya se vea como que le cueste respirar más o algo. No sé. Bueno, aunque mira, el uso de músculos accesorios también podría darte la acidosis. La acidosis respiratoria, por ejemplo, cuando hay retención de CO2, y te pongo un ejemplo fácil, por ejemplo, la obesidad, eso, ya hay uso de músculos accesorios, pero es por acidosis, o sea, no es muy específico de la alcalosis. El cansancio, y también a nivel neurológico, pues ambas pueden ser la retención de CO2, también te puede dar letargo, somnolencia, etcétera. Claro que puede ser, ¿no? Pero yo hablaba así algo más, como más fácil, algo que, si me dice pues una gasometría, ya sé que sí. Jocelyn. No, doctora, iba a decir lo mismo. Lo mismo. Se ve que ustedes nunca han visto a Maluma o no sé, no sé ahora, no se me ocurre a nadie, hay un montón, ¿verdad? Pues sería igual como agitación o nerviosismo. Puede ser, y como lo vemos, ahorita lo veo, ya se quitó alguien. Vicente, ¿tú qué ibas a decir? Ya se desanimó, creo. Es que quería decir que hacer ejercicio con cubrebocas. Pero No estés aquí con las autoridades. Tienes que hacer ejercicio con cubrebocas, ni modo. Hay que aguantarse. Pero sí, esa es una opción, ¿verdad? Que puede ser, de hecho, el cubrebocas, sí, ¿no? Definitivamente. ¿Qué da el cubrebocas? De los síntomas fáciles. Se ve que no se lo ponen. De los fáciles. De cabeza. Exacto, ¿verdad? Creo que de los síntomas más repetitivos con el uso de cubrebocas son el dolor de cabeza. Y la otra de las cosas más fáciles de ver, eso que ustedes dicen como nerviosismo, etcétera, son las parestesias. Las parestesias en las extremidades y los datos así como que está intrincado, sus manos ya todas así, no, se ve como les digo que no les ha pasado. Pero cuando empiecen a estar cerca del examen y empiecen a hiperventilar, entonces lo van a sentir. Les da así como una especie de tetania en sus manos, así como que quedan rígidas, muchas parestesias, entumecimiento, dolor de cabeza, etcétera. Lo de la bolsa de papel, pues hay mucha controversia en eso de la bolsa de papel. Normalmente eso ya no se hace. Afortunadamente ya son muchas menos las causas, ¿no? Y principalmente allá en ese caso, pues es mejor tratar de tranquilizarlo. Incluso pueden usar una benzodiazepina suave que no produzca ningún tipo de depresión y pueden utilizarlo para evitar la ansiedad, pero ya las bolsas de papel y eso ya está un poco arriesgado, hay muchos controversia en su uso. Adelante, Amuri. Ok. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Misa? Los trastornos ácido-básicos mixtos. Realmente aquí solo quise abordarlo como que de manera general, o sea, para mencionarlo. Como tal, lo que entendí fue que estos trastornos van a ser dos independientes, pero que coexisten en el mismo momento. Es decir, si yo tengo una acidosis metabólica y se solapa junto con una acidosis respiratoria, ahí podemos tener un trastorno ácido básico mixto. Más no significa que porque tú tengas cierto trastorno y tengas el mecanismo compensador, va a caer dentro de este trastorno ácido básico mixto. La importancia de estos es que pueden dar como resultado cifras extremas del pH, poner en riesgo la vida del paciente, y para el diagnóstico se tiene que tener en cuenta el desequilibrio aniónico y la presencia o corrección de un valor normal de albúmina sérica. Eso sí no lo entendí muy bien, doctora, la última parte. Yo creo que no se deben meter en este territorio, Amuri, porque la verdad sí es más complicado que ustedes lo tengan en cuenta y tendrían que hacer otros cálculos para saber, algunos de los cálculos ya los mencionó también Misael para los trastornos mixtos, pero yo creo que para ustedes no hay necesidad que sepan de los trastornos mixtos, ni que se hagan bolas, ni que se atormenten, ¿está bien? Perfecto, muchas gracias. De nada, Muri. A ese, ¿lo vas a explicar tú o lo voy a explicar yo o lo va a explicar a alguien? Ese era el que es tu última diapositiva, Muri. Bueno, esta la agregó Misael.
no sé si él va a hablar de algo de esto o la puso por usted, porque nos había pedido, creo que el lunes, Ajá, que la hacia pongamos. ustedes, ajá. Lo hizo por mí, gracias. Muy bien, hay otras cosas que se pueden hacer por mí. Bueno, la tuya fue la anterior entonces. ¿Tu última diapositiva fue la anterior? Sí, Sí, esto ya es lo Sí, último, doctora. doctora. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que me echen la culpa a mí, ¿alguien que quiera explicar esta diapositiva que es bastante didáctica? Nada, ni una manita, nada. A ver, Dianey, animada estás. Dianey. Disculpe, doctora, no me dejaba activar el micrófono. Bueno, se supone que este esquema es un homograma de estado ácido básico, en el cual se plantean pues diferentes datos, como es en el lado izquierdo, vertical está el bicarbonato, en la parte de abajo horizontal está el pH, del lado derecho tenemos al CO2 y también arriba pues tenemos la cantidad de hidrogeniones que se van a encontrar en sangre arterial. Este es un recurso bastante práctico para ver en dónde se encuentra cuando, por ejemplo, no podemos hacer el cálculo exacto. Este nos sirve como recurso para verlo de manera rápida y práctica con una sensibilidad bastante alta, aunque no sustituye a la fórmula, que es sacarlo bastante preciso, nos permite ubicar a un paciente de manera muy práctica en las diferentes alteraciones ácido-base que puede estar teniendo. Vemos que en el centro pues está normal y se va a ir desplazando con base pues en el pH, el bicarbonato, la compensación, por ejemplo, en la acidosis metabólica, por la Por concentración ejemplo, plasmática de CO2. vamos a hacer una cosa, Dianey, muy bien, ¿no? Quiero decir que la parte de arriba es la sangre arterial, allá lo dice, y es la concentración de la PO2, por decir algo, ¿no? Donde está ya el nivel, como lo pueden ver. Allá arribita. Y a ver, Dianey, ponos un ejemplo, por ejemplo. Ubica cualquier ejemplo, cualquiera, el que tú quieras de los que ya vimos. Cualquiera. Sí. Por ejemplo, en el de acidosis metabólica, que Ok, fue ponle un pH, ponle a un paciente que tiene, por ejemplo. Por ejemplo, que esté en el 7.3, bueno, 7.2, por Ok. ejemplo. Tiene el pH 7.2, que se va a encontrar con un bicarbonato prácticamente de 8, basándonos Muy bien, sí. Y pues vemos que va a estar de alguna manera intentando compensarse por la concentración plasmática de CO2. Allá, 10, ¿no? Del lado, ajá, sí, siguiendo las líneas, la curva, sería, ajá, como 10, 15 más o menos. Muy bien. Y pues arriba podemos ver, más arribita, no en la parte de arriba porque sigue siendo CO2, sino más arriba, que están los hidrogeniones en sangre arterial, que viene siendo como de 60 más o menos. Sí, muy bien. No, mejor explicado no pudo estar. Si ustedes ven la parte arterial es de 60, el pH es de 7.2, se entrecruza, si ustedes siguen la línea, se entrecruza con el 8 y si siguen la línea más o menos tiene un bicarbonato alrededor de los más o menos como de 10 a 15 más o menos, ¿no? El CO2. Y perdón, el bicarbonato es de 8 y el CO2 a un ladito de 10 y arriba la sangre arterial de 60, correcto. Estuvo súper bien, Dianey. ¿Alguien que quiera animarse con otro, por ejemplo, con otro trastorno? Para que uno que no, otro diferente, de los agudos, ¿no? Que lo quiere explicar. Adelante, Laura, escoge un trastorno, cualquiera, y ponle un pH. Primero hay que ver el pH porque tenemos que ver si hay ganancia o pérdida de hidrogeniones. Por ejemplo, en una acidosis metabólica,
esperaría un pH bajo, entonces pues le pondría pues 7.2. También esperaría que el bicarbonato esté bajo, entonces podría ser pues un bicarbonato de 8. Sí, Y, puede ser igual, 8 o 6 también pudiera ser. y pues una presión parcial de dióxido de carbono, pues de 9, porque también está baja, depende si está compensada o no, que en este caso creo que sí estaría compensada porque está baja, está tratando de bajar los hidrogeniones. Y pues como es una acidosis, pues los hidrogeniones estarían pues elevados con 60. ¿Correcto? Y creo que ya. Muy bien, Laura, muy bien. ¿Alguien que quiera participar con otro ejemplo de otro trastorno pudiera ser? Nadie. ¿Alguien más? ¿Romina? Sí, ya, ¿me escucha, doctora? Sí, Romina. Pues otro podría ser el de alcalosis respiratoria. Correcto. Por ejemplo, Ajá, muy bien, perdón. muy bien. No, tú primero. ¿Cuánto de pH? Para hablar de alcalosis respiratoria, tendrías que hablar primero entonces de qué pH y qué otra cosa. Para que pH ubiquemos el, ¿no? y el bicarbonato podría ponerlo en, o sea, por ejemplo, el pH en 7.6. Espérame, Romina. Pero si tú hablas de alcalosis respiratoria, ¿cómo estaría? ¿Cuál sería de todos esos, cuál sería tu referencia? ¿El CO2 o el bicarbonato? El CO2. Correcto. Bueno, Y si para ver si esa, está entonces, exacto. Entonces, primero pon cuánto de pH y luego cuánto de CO2, ¿de acuerdo? Para que lo busquemos. Muy bien. Ok, le pondría 7.6 de pH. Ok. Y pues entre 20, 25 más o menos de CO2. Es correcto. Y ahora vas a tratar de ver si está compensado. Exactamente. Entonces, para ver si está compensado, si está compensado, pues deberíamos de tener el bicarbonato entre 20 o 24 más o menos. Bueno, 20 más bien. Puede ser un poquito más, allá lo pudieras tener, por ejemplo, si tú tienes, 24, dices, exacto, tú tienes, dijiste 7.6, ¿verdad? Sí, así es. Nos vamos al 7.6. Luego buscaste el CO2 de 20. No sé si ya lo entrecruzaron más o menos, como lo están viendo. ¿Ok? Y allá lo van a dirigir hacia el bicarbonato. Y allá 28, 24. más o menos entre 24 y 28. Muy bien. Y allá puede ser variable la PO2, ¿verdad? Allá sí puede ser variable la PO2, pero podríamos tenerla más o menos en cuánto. Pues podríamos tenerla entre 25, 30 más o menos. Sí, es variable allá porque, por ejemplo, allá tendrán que ver qué tanto está la alcalosis está manteniéndose normoxémica, ¿no? Allá sí tendríamos que ver qué tanto se está manteniendo, o por ejemplo, si tiene oxígeno, etcétera. Pero muy bien eso que hiciste. Entonces, 7.6, si tiene 20, lo entrecruzamos más o menos con el bicarbonato esperado, más o menos sería entre 24 y 28 más o menos para hablar de las compensaciones. ¿Es correcto? Gracias, Romina. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Belén? Sí, con la alcalosis metabólica, a ver si ya le entendí bien. Muy bien, tú búscalo. Primero acuérdate, si tú estás hablando de alcalosis metabólica, ¿qué tienes que buscar primero? ¿El pH y qué? Y luego el bicarbonato. Correcto, muy bien. Entonces acá pensaría en un bicarbonato, pues, de 40,
¿Le puedo poner? Ok, Eh, sí. y Y le primero el pongo- pH. ¿Tu pH Ajá, cuánto va a bueno, ser? el pH lo pondría en 7.5. Correcto, ya lo subimos. Ok, Le pongo un bicarbonato de 40 ya y lo entonces encontramos. tendría un PCO2 de entre 25 y 30. No, tú acá, no, velo. El bicarbonato está del lado izquierdo. ¿Ya lo viste? Sí. Busca en 40. Sigue Ajá. la línea de 40. ¿Y luego cuánto dijiste que de pH? 7.5. Ok, y sigue, ahí encontraste una línea que se va hacia arriba. Sí. Ah, bueno, síguela. ¿Hacia dónde va tu CO2? Hacia, a ver, 40. Un poquito más arriba. Sí. 7.5. 7.5 y 40 me voy. La línea de la derecha sería la del PCO2, ¿no? Sí, pero como el PCO2 continúa hasta arriba, ya está, entonces busca tu como línea. En 60. Como 50 más o menos, ¿no? Ajá, 50, 60, sí. Un poco, ajá, más, si tú sigues la línea está clarísimo, mira, 7.5 lo cruzas con 40 y te vas hacia arriba, como siguiendo esa curvita que estás arriba, exactamente, como unos 55, pero no es esa, Misael, no sé quién está moviendo el cursor. Sí, está más a la derecha, sí. Ajá, busca el pH de 7.5. Sí, estoy aquí, estoy en 40 y sería, como entre 50 y 60. Perfecto. El cursor, ¿quién es que no quiere moverlo? Busca el pH de 7.5. Velo. Abajo está el pH. Creo que ya no sé si es Misael o Amuri. Sí, ok. ahí. Está muy bien, exacto. Porque sigue esa curva, ¿eh? Esa curva, exactamente. Ahora sí, llegan allá, 40 y abajo 7.5. Perfectamente. Solo nos falta la acidosis respiratoria aguda. Adelante, Paulette. Bueno, como es acidosis, primero que nada, pues el pH. Muy bien. ¿Cuánto de pH, Paulette? 7.2. Correcto. Y como es respiratoria, aquí lo que vamos a ver es el dióxido de carbono. ¿Cuánto? Está bien si digo es 70. Sí. Sí, es mala, ¿verdad? Porque hay que intubarlo, pero podemos dejarlo en 60, por ejemplo, 7.2 con 60. Crúzalo, por favor. Búscalo allá. Ándale, muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Y cuánto sería más o menos allá lo que tú estarías esperando? Un poquito más de 24, como 26 de dióxido, perdón, de bicarbonato. No, es un poquito más. Por aquí, bueno, es variable porque hablábamos un poquito de bicarbonato, pero si te vas un poquito más arriba hacia donde está la curvita, podrías encontrar hasta 28 más o menos, hasta allá donde estás, más o menos por allá. Claro que les decía hace un momento, en el caso aquí sí, en el caso de bicarbonato, pues como es aguda, no van a tener como lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Que también estuviera aumentando el bicarbonato y que a ustedes les gustaría que estuviera aumentando para que hablamos de compensación, pero como es aguda, ya lo platicamos, la compensación está rápida, por eso está marcando más o menos un bicarbonato, allá donde lo tiene perfectamente, creo que Misael o Amuri, es 24 y 28, no es tanto como se esperaría en una crónica, porque allá sí pudiéramos tenerlo también ya suficientemente elevado hasta 40 más o menos. Si lo ven, ándele, velo. Si fuera crónica, allá, exactamente, más o menos. Así es. Espero que les haya quedado más o menos claro este nomograma, que es bastante útil, bastante de lo que pueden esperar. Es cuestión de cruzarlos, vas cruzando tus coordenadas, buscando el trastorno primario y esperando lo que les aporte la compensación. Si es respiratorio metabólico, si es metabólico, pues respiratorio. Y gracias, Paulette. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Adelante, Rodrigo. Sí, doctora, solamente me hice una pregunta vi que había unas áreas sombradas en la gráfica y eso me llamó la atención. Entonces, no sé si es porque solamente como que en esos valores se pueden dar pues las acidosis o las alcalosis
o solamente es como algo representativo? No, me causa un poco de conflicto eso nada más. Lo que está como azul. Sí, justo eso. Es un trastorno. Es digamos todo el a ver si lo puedes agrandar porque Misael creo que igual no solo está dormido, sino que tiene hambre. Ya nos lo quitó. Bueno, ya. Todo lo sombreado, vean esto. Es todo el trastorno. Es como el rango, Rodrigo, de donde va el trastorno. Si lo pueden ver, que no quiere que lo veamos, Misael. Por ejemplo, si tú ves una alcalosis metabólica, todo lo sombreado, ve todo lo que ocupa en una alcalosis metabólica, más o menos desde 32, porque el centro es lo normal. El 32, más o menos hasta 50 les está dando de alcalosis metabólica. Si tú lo buscas en alcalosis respiratoria, es como todo el rango que ocupa la alcalosis. Allá está en medio normal. Si buscas la alcalosis respiratoria, pues buscas todo lo que es el CO2. Hacia su derecha está el CO2. Vean, ocupa, por ejemplo, desde el 10 hasta más o menos el 15, 20, 25, 30, hasta allá, antes de llegar a lo normal. Entonces, allá más o menos, ¿qué es lo que queda afuerita? Donde está lo sombreado, en las periferias, digamos, es todo lo que abarca ese trastorno. No sé si me expliqué, Rodrigo. Sí, pues lo que yo realmente tenía más duda es que, por ejemplo, si está fuera, o sea, que no va a ser como un dato esperado o que esté fuera de lo sombreado, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, que tenga una alcalosis respiratoria de 7.6, y tenga un PCO2 de 20, pero que tenga, entonces, por ejemplo, un bicarbonato de, ya sea de 28 o algo así, que ya estaría fuera de lo sombreado. O sea, como que no sería como que lo esperado, ¿no? Ok, pero por ejemplo, volvemos al punto. Si estás hablando de alcalosis respiratoria, lo no esperado sería que tu CO2 fuera de 25, por ejemplo. ¿Sí me explico? Que esté fuera de lo sombreado. Allá sí pudieras decir que está fuera de lo sombreado porque está fuera del rango de 30, por decir algo. Entonces ya puede ser algún trastorno mixto y todo. Lo esperado es lo que está dentro de los sombreados, sí. Y no te irías, si es una alcalosis respiratoria, pues no te irías por el bicarbonato. Eso es algo que deben comprender, porque el bicarbonato en una alcalosis respiratoria, por ejemplo, no es tan específico. Entonces, lo no esperado sería que tu CO2 fuera de 25, por ejemplo, de 25 a 30 en ese pedazo. Eso que está fuera, eso no sería esperado. No sé si te queda un poco más claro esa parte. Ya está, doctora. Sí, tienen que buscar el trastorno primario. Lo primero es el trastorno primario y después vendrían a buscar la compensación. Esa puede ser variable. De allá va a depender el trastorno primario y si lo que lo va a compensar es rápido. Pero lo que primero tendrían que ver que case es la parte primaria. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Si es no, pues que tengan buenas noches. Muchas gracias. Agradezco mucho que participen. Eso, la verdad, enriquece mucho la clase y aunque sean cosas que a veces no creen que no son importantes, no se deben ir con las dudas. Y nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes otra vez conmigo. Jueves y viernes es el taller de líquidos con el doctor Giovanni. Lunes es conmigo otra vez, Dios mediante, con cetoacidosis diabética. Con eso vamos a empezar la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un bonito fin de semana cuando llegue. Cuídense y no salgan de su casa si no es necesario, así como dicen. Que pasen buenas noches. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.